¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Así es, querida familia de Dios, bienvenidos nuevamente a este programa favorito de cada uno de ustedes, Un Corazón que Escucha. Así es, ese corazón agradecido que siempre está dispuesto a escuchar la voz de Dios, y por supuesto aquí con DJ Moy, que trae esta música que te conecta con Dios, pero también a seguir aprendiendo más de estos personajes bíblicos también en esta serie que Padre Santi nos trae para cada uno de nosotros. Recuerda que si tienes alguna pregunta nos puedes mandar en este correo electrónico uncorazon@esne.global, y asimismo te estaremos respondiendo cada pregunta o sugerencia que tú tengas acerca de este programa. Así que le damos la bienvenida a Padre Santi, que nos estará hablando de este personaje tan maravilloso que tenemos para hoy en día. Y qué bueno, Moisés, que hoy hablamos de ti, hablamos de la vocación de Moisés. Bienvenidos, amigos, a este programa, Un Corazón que Escucha, en este tema central por el Antiguo Testamento, porque estamos hablando de Moisés, él que tenía el llamado a ser guía y ejemplo en la escucha de la palabra. Estamos hablando de Moisés, el profeta más importante para el judaísmo, ¿verdad? Porque Moisés, bueno, era, si se acuerdan, ¿no?, lo que fue salvado de las aguas, de la hija del faraón, que le gustaba tanto este niño, hasta que después fue miembro de la familia del faraón. Y después fue lo que sacó el pueblo de Egipto y le entregó al pueblo y a todos nosotros la ley de Dios. Moisés es el autor del Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Bueno, un personaje importantísimo, que es cierto que tiene mucho que enseñarnos. Bueno, lo escuchamos, lo seguimos este programa, sobre todo los testimonios y los invitados que tenemos aquí. Tendremos otra vez el padre Roberto Rueda y junto con él los testimonios. Y siempre la pregunta para empezar. La pregunta es a un sacerdote y le preguntamos qué necesita un pastor de almas para guiarlas por el camino de la santidad. A ver qué nos contestó. ¿Qué necesita un pastor de almas para guiarlas por el camino de la santidad? Bueno, lo primero que habría que decir es que para ser un pastor de almas, lo primero que uno necesita es haber sido una buena oveja, ¿no? Entonces se necesita que el pastor sea un hombre lleno de Dios, ¿no? Un hombre de oración, que conozca a su Padre Dios, que conozca la voluntad de Dios, que ame la voluntad de Dios y que pueda cumplirla en su vida. Nadie da lo que no tiene, decía Aristóteles, ¿no? Y es verdad, nadie puede ser guía de otras almas o pastor de otras almas si no conoce el camino, ¿no?, si no conoce al pastor verdadero, que es Cristo, ¿no? En realidad solo hay uno que es pastor y que es buen pastor, que es Cristo. Y los sacerdotes o las personas que guiamos a otras almas aprendemos de Cristo, ¿no?, cómo ser buenos pastores y cómo guiar a los demás, ¿no? Por eso significa que el pastor tiene que conocer el camino y tiene que conocer el principio y el fin del camino. Bien interesante, porque esto es lo que hemos celebrado en la Navidad, ¿no? Cristo es el alfa y la omega, ¿no?, el principio y el fin de nuestro camino y del camino de toda la humanidad. De otra cosa que podemos decir es que el pastor es padre o es madre, ¿no? Por tanto, tiene que tener un gran amor de Dios, un gran deseo de santidad y de vida eterna, y aprender, ¿no?, cómo transmitir este deseo de santidad y de vida eterna y este amor a Dios y este amor al prójimo a sus hijos, ¿no? Por tanto, la manera en la que mejor guía el pastor es primero con su vida y con su ejemplo, y después con sus palabras. Se trata de aprender a ser padre y madre de otra alma, ¿no? Una misión nada fácil,
pero que podemos cumplir con la ayuda de Cristo, con la ayuda de la gracia y con la guía de la Virgen María. ¿Y qué le necesita a un pastor de almas para guiarlas por el camino de la santidad? Bueno, sí, le necesita muchas cosas. San Aníbal, el fundador de los rogacionistas, decía que para ser buen pastor uno tiene que ser teólogo, filósofo y santo, ¿verdad? Ojalá que fuéramos santos o que todos los pastores fueran santos. Es cierto que sería más fácil para todo el pueblo de Dios. Y Moisés era ese pastor santo, ¿no? Lleno de santidad. Su historia está descrita a lo largo del libro del Éxodo principalmente. Y al capítulo 3 del Éxodo, versículos de 11 a 12, Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le dijo a Dios. Ese es algo increíble, ¿verdad? Que Dios se pone a nuestro lado, se pone al lado de cada pastor, con su palabra principalmente, con la experiencia personal que cada pastor puede hacer, y con esto ayudarle, ¿verdad?, a las ovejas que uno tiene entregadas a su cuidado. Pero también que pasa en las familias, porque en las familias también tenemos dos pastores, tenemos dos padres, y sobre todo el padre de la familia, ¿no?, es un pastor. Entonces le preguntamos al DJ Moy, que está aquí con nosotros, que es un padre, que le necesita Moisés a un padre para ser un buen guía de su familia. Es una buena pregunta, padre, y a mí me interesa que está hablando, no solo porque me llamo Moisés, sino que la vida de Moisés es muy interesante porque fue alguien que supo escuchar la voz de Dios y guiarse por la misericordia de Dios. Y yo creo que como padres de familia también tenemos que hacer eso, también saber escuchar esa voz de Dios y hacer lo que Dios nos manda en frente tal vez de los problemas tan grandes, enfrentarnos a esos problemas tan grandes que diariamente nos podemos estar pasando cada uno de nosotros, con nuestros hijos, como pareja también, porque sabemos que es parte del diario vivir. Pero cuando nosotros lo vivimos con la misericordia de Dios, sabiendo escuchar a través de la oración, a escuchar esa voz de Dios para que Él sea nuestro guía, creo que vamos a poder lograr ser un buen guía para nuestros hijos también. Y también la experiencia de Moisés, el profeta, el gran profeta del Antiguo Testamento, no fue fácil, como no es fácil por cada padre ser padre. Él también los guiaba a su pueblo como sus hijos, ¿verdad? Y se preocupaba tanto, lloraba por ellos. Bueno, ahora vamos a ver un video, un testimonio del padre Domingo Rodríguez, de los misioneros siervos trinitarios, siguiendo así, profundizando este tema de la vocación de Moisés. Escuchamos. Yo soy Domingo Rodríguez Zambrana. Nací en Puerto Rico en el 1939. Yo pertenezco a los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, una congregación norteamericana fundada por un sacerdote vicentino, Paul, llamado Padre Tomás Agustín Judge. Años atrás, 1933 más o menos, él vio la necesidad de activar a los laicos en el trabajo de la iglesia. Y entendamos que en aquel entonces eso era inaudito, eso no era mencionado, que los laicos trabajaran en el trabajo clerical. En aquel entonces estoy hablando de una iglesia completamente distinta a la iglesia después del Vaticano II. Si la gente me pregunta, ¿y tu vocación del misionero trinitario? Pues yo siempre lo atribuyo a nuestras hermanas misioneras trinitarias, que fueron maestras mías desde primer grado hasta cuarto año en high school. Pero lo que me apasiona es
ayudar a nuestro pueblo, pues como ya señalé, a conocer sus raíces, la identidad. Quería ser sacerdote para Puerto Rico, como señalé, porque había parroquias que no tenían sacerdote. Cuando mi párroco, Monseñor Aguilera, me dijo que no, yo tuve que esperar hasta graduarme de 4º año. Pues cuando yo fui a hablar con Monseñor Aguilera, él me dice, no, tú no tienes vocación. Aquello me hirió. Entonces yo, con malicia, empecé a ir a misa todos los días. A las 6 de la mañana, misa todos los días. La vida mía se complicó cuando en la escuela superior, en las clases de religión, la hermana religiosa estaba explicando la diferencia entre sacerdocio diocesano, que se queda en una diócesis bajo la autoridad del obispo, y sacerdote religioso, que entra a una congregación. Nada, que entré a los siervos misioneros de la Santísima Trinidad en contra de todo lo que yo había pensado, entrar a una congregación que tuviera misioneros en Puerto Rico. Los trinitarios no estaban en Puerto Rico. Yo entré en septiembre a una congregación que no tenía misioneros en Puerto Rico. En noviembre de ese año, los misioneros trinitarios llegan a mi pueblo. Yo no lo sabía, pero cuando estaba en el seminario, me emociono todavía. Me acuerdo como si fuera hoy. Entré en septiembre y cuando me enteré que los trinitarios iban para Puerto Rico, mi pueblo, me fui como ahora a llorar a la capilla. Llorar de alegría, llorar de la bendición que Dios me había dado de entrar, pues sí, a una congregación que vino a mi pueblo. El camino que Dios me dio a la congregación fue algo increíble. En la vejez lo que yo busco es una vida sedentaria, una vida tranquila, una vida donde no tengo que viajar tanto. Pero todavía, y digo todavía porque a mi edad soy bendecido y privilegiado de tener salud, de todavía tener la chispa misionera que cautiva a la gente. Claro, adrede, a propósito, cuando la gente ve toda mi energía y toda la vitalidad, yo introduzco a manera sutil que tengo 82 años para impresionarle que alguien de 80 años, quien sea, todavía puede tener energía, todavía puede tener vitalidad si no pierde la ilusión. Es una dicha, una bendición, un privilegio a mi edad de poder continuar activo. Doy gracias a Dios y doy gracias al pueblo que continuamente me apoya. Bendito sea el Señor. Muchísimas gracias al Padre Domingo Rodríguez de los Misioneros Siervos Trinitarios por su testimonio que nos ayuda a profundizar, ¿verdad? Nuestro tema, como cada testimonio, es importante, ¿verdad? Para que podamos, primero de todo, verlo como un espejo, dentro de que yo pueda ver a mí mismo. Y hoy nuestro espejo es Moisés. Moisés, que como dice el capítulo 11 de los Hebreos, al versículo de 24 a 25, por la fe, Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él prefirió compartir los sufrimientos del pueblo de Dios antes que gozar los placeres efímeros del pecado, ¿verdad?
él renunció no solo a lo que le expectaba, ¿verdad? Que le esperaba ahí en Egipto, sino también, ustedes se acuerdan que Moisés no fue siempre un santo, ¿no? Moisés es lo que mató al egipcio, ¿verdad? Y después se dio cuenta que se había sabido eso y entonces se escapó. Entonces una juventud particular, llena también de pecados, de oscuridad, de inmadurez. Pero después el camino de Moisés lo llevó a donde quiso el Señor. Bueno, nosotros seguimos profundizando esta figura maravillosa de Moisés, que de la muerte cierta, desde cuando había nacido en las aguas del Nilo, del río, llega a ser el guía más importante del pueblo. Bueno, nos ayudará muy pronto ahora el padre Roberto Rueda, que lo tenemos aquí pronto para hablarnos. Él nos hablará del llamado a ser guía y ejemplo en la escucha de la palabra, como hizo Moisés. No le cambies, nos vemos al ratito. Su Santidad, el Papa Francisco, nos invita a leer todos los días la Sagrada Escritura. Nos explica que de esa manera descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida. Es por eso que en ESNE te informamos que ya tenemos el nuevo diario bíblico para el año 2022, en el que encontrarás el Evangelio, las Escrituras bíblicas, hermosas reflexiones para todos los días y al final de cada hoja, un espacio en el que podrás escribir notas importantes. Incluye también diversas oraciones. Adquiérelo hoy mismo llamando al 773-777-7773. Adquiérelo antes de que se agoten las existencias. Diario Bíblico 2022. Corazón santo y sagrado, corazón amante y viviente, corazón que nos habla y nos conforta. Todas las mañanas tienes una cita con el Sagrado Corazón en tu programa En el Corazón de Jesús, alimentándonos primero con la palabra de Dios y finalizando con una breve adoración al Santísimo Sacramento del altar. En el Corazón de Jesús, de lunes a viernes a las 5 a.m. y domingos a las 3:30 a.m., horario de Los Ángeles. Pasa un tiempo con el Sagrado Corazón, solo por ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios. Y bueno, amigos, estamos aquí tratando nuestro tema de la vocación de Moisés, el llamado a ser guía y ejemplo en la escucha de la palabra. Estamos siempre al programa número 52 y hoy nos acompaña otra vez nuestro querido padre Roberto Rueda. Bienvenido, padre, otra vez. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias. Gracias. Es un placer siempre verte tan joven, tan jovial y tan animado, padre. Yo también me animo mucho cuando viene usted a nuestro programa, porque, Gracias. sí, porque siempre que tiene algo de su experiencia que nos lleva aquí en este estudio, y la gente también me da buen comentario, me dice, Qué bueno. aquel padre Roberto. Y bueno, sí, lo invitamos otra vez. Gracias, padre, gracias. Y bueno, padre, entonces aquí estamos tratando de Moisés, no el nuestro Moisés aquí del estudio, ¿sabe? Ok. Aquel que fue salvado de las aguas. Efectivamente, Moisés es un personaje bíblico de los más grandes, de la talla Sí. más grande, Sí. tanto para el pueblo judío como para nosotros. Moisés, el caudillo de Israel que saca al pueblo de la esclavitud, que lo saca de Egipto, que lo conduce, que le hace pasar por el Mar Rojo, que
que lo guía por el desierto, Moisés que tiene que aguantar a ese pueblo duro de corazón y duro de cabeza, Moisés que llega a los umbrales de la tierra prometida, ¿no? Ese Moisés que habla con Dios en la montaña, ese Moisés que trae las tablas de la ley, ese Moisés que hace pedazos el becerro de oro, ese Moisés impresionante, es un personaje fascinante. Sí. Y a mí me llama muchísimo la atención que todo eso nace de su encuentro con Dios, de la escucha a Dios, de esa experiencia que tiene con la zarza ardiente, sí, con ese fuego de Dios nuestro Señor que se le manifiesta. Todo el resto, todo el abrir las aguas del Mar Rojo, el pasar por el medio, el golpear la roca y que salga agua, el maná, las codornices, todo nace de un encuentro con Dios, con el Dios vivo, con el Dios que no se acaba, esa llama que no se consume. Exacto, Moisés no era un superhéroe hasta aquel encuentro, era un hombre con sus problemas, sus dificultades, sus debilidades, hasta no hablaba bien, ¿verdad? Así es, un hombre normal que es rescatado de las aguas, que es llevado al palacio del faraón, la hija del faraón se encariña con él, el pobrecito tiene tartamudez, no puede hablar, quizá tenía algunos otros problemas y de esa manera es que Aarón es el que habla por Moisés, por la dificultad que él tenía. Era un hombre común y corriente, pero que no era nada común y nada corriente, porque fue un líder auténtico del pueblo y de un pueblo pues, que pasó muchos años con grandes carencias y dificultades. Se pensaba que ya salimos de Egipto, salimos de la esclavitud y ya llegamos a la Tierra Santa. No, 40 años. Y Moisés, 40 años. Y él llega a decir, ¿acaso soy yo el que ha dado a luz a este pueblo para que tenga que cargarlo? Sí. Yo pienso que la fuerza de Moisés, lo que le mantuvo hasta el final, fue hacer vivo ese encuentro con el Señor. Y como dice también la Escritura, Moisés era el hombre más humilde sobre la tierra. Interesantísimo. Interesantísimo. Sí. Yo pienso que esa vocación de Moisés puede ser la vocación de tantas y tantas personas, vocación de tantos y tantos religiosos, religiosas, jóvenes, sacerdotes, que se encuentran con un Dios vivo en la oración, que se encuentran con un Dios vivo en un retiro, que se encuentran con un Dios vivo en una experiencia de lección divina, en una experiencia de un retiro espiritual, de un congreso. Por eso yo animo a los jóvenes, animo a las jóvenes, vayan con el Señor, encuéntrense con el Señor, tengan una oración intensa, tengan un acercamiento profundo a la palabra de Dios, porque eso llama y eso invita a salir, invita después a ser justamente líder y ser pastor del pueblo. Entonces la autoridad de Moisés a ser guía del pueblo viene sobre todo de su santidad, de su conexión con Dios, de su escucha de la palabra, ¿no? Yo pienso que sí, Padre, y yo creo que es un compromiso para ti y para mí. Ser personas de oración, ser personas de Dios, la gente lo nota. Así es. Había un pianista llamado Litz. ¿Cómo no? Tocaba muy bien. Mi hermana tocaba el piano y siempre estaba ahí con Litz. Y tenía dedos largos, como tú, muy largos. Y además de componer, tocaba súper bien el piano por sus dedos largos, por su agilidad. Y Litz decía, cuando dejo de ensayar un día, yo me doy cuenta. ¿Verdad? Cuando dejo de ensayar una semana, mi público se da cuenta. Y yo creo que es lo mismo para ti, para mí, para personas consagradas. Cuando dejamos de orar un día, nosotros nos damos cuenta. Pero cuando dejamos de orar una semana, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta que el padrecito no está orando porque se enoja más, está más flojo, está más regañón, está más no sé qué. Cuanto más es nuestra experiencia con Dios, nuestro Señor, más nos llenamos de Dios y más damos a Dios. Yo invito mucho a los jóvenes a que oren, que escuchen a Dios como Moisés, que se quiten las sandalias porque están ante el Señor vivo, que oren, que lo escuchen
Dios nos llama cada una a su vocación, pero es justamente ahí donde escuchamos la voluntad de Dios, escuchamos el llamado de Dios en nuestras vidas. Cuando Moisés se acerca al Señor, sobre todo en la tienda, ¿no? Esta tienda de campaña donde está el arca de la alianza, baja, ¿no? Esta nube. Entonces un sacerdote tendría que ser, como usted le está diciendo, este sacerdote que tiene siempre esta nube alrededor, ¿verdad? Y la gente así se da cuenta, ¿verdad? A veces tenemos nubarrones con rayos y truenos, ¿verdad? Pero sí, pienso que ya ve, cuando bajaba Moisés del monte, después de haber hablado con Dios, tenía que cubrirse la cara, porque le salían fulgores de luz. De su encuentro con Dios, nuestro Señor, era un encuentro transformante. Y esos fulgores de luz que Miguel Ángel, cuando hizo la estatua del David con el libro, aquí tiene sus cuernitos, son expresión, no son cuernitos, sino son fulgores de luz. Exacto. El contacto con Dios transforma, y transforma, por supuesto, físicamente, y lo puede ver con un rostro alegre, un rostro en paz, un rostro sereno, y sobre todo transforma internamente. Quita esa llama ardiente, ese fuego ardiente, quita todo tipo de oscuridad, de sombras en una personalidad. Entonces, Padre, que cada uno que es llamado a ser guía, que pueda donar esta luz que recibe de la relación personal, íntima con el Señor. Gracias por haber venido otra vez. Gracias, me debe Padre. Una más. Aquí estaré la siguiente. Gracias, Padre. Y le saludamos a todos, siempre aquí con el Padre Roberto. Le pedimos de no dejarnos. Ahora le proponemos algunos mensajes importantes y después regresamos aquí a su programa, Un Corazón que Escucha. Quisiera invitarte a que en este día donde te encuentras puedas descubrir que Jesús sigue queriendo hablar a tu corazón. No te pierdas los mensajes inspiradores de Noel Díaz en Instagram. Si aún no nos sigues, aquí es como nos puedes encontrar. Dentro de la app de Instagram, dale clic en el icono de la casita, ve a la barra del buscador y escribe Noel Díaz. Presiona el botón de follow y listo. Ahora estarás conectado con el contenido inspirador que Noel Díaz comparte. Síguenos y comparte los mensajes con tus amigos para que nadie se pierda y todos se salven. Padres de familia, gracias por continuar aquí en tu programa favorito, Un Corazón que Escucha. Y por supuesto, hoy que hemos aprendido mucho más acerca de este personaje bíblico, Moisés, que sabemos que experimentó muchas dificultades, pero creyó en la misericordia de Dios, supo escuchar cómo Dios lo mandaba a hacer esto, guiar a ese pueblo para poder encontrar, por supuesto, la salvación, y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @CDJEsne en Instagram, en Facebook, en YouTube también, y poder experimentar el amor de Dios a través de nuestros programas. Así que quien también está listo, Padre Santi, para traernos este resumen de lo que hemos escuchado, por supuesto, también hemos aprendido el día de hoy. Así que vamos, Padre Santi. Y muy bien, Moisés, vamos a terminar este programa con el resumen de siempre. La vocación de Moisés, el llamado a ser guía y ejemplo en la escucha de la palabra. Hemos contestado a la pregunta inicial, ¿verdad? Que necesita un pastor de almas para guiarlas por el camino de la santidad. Bueno, necesita la santidad personal, esta que nos asusta porque parece que después tenemos que ser santos todos los días, ¿verdad? Como si fuera algo que te quita la libertad y no puedes hacer lo que realmente te gusta. Bueno, la verdad es que la santidad es lo más maravilloso que tú puedes hacer en tu vida. La santidad es la felicidad. Es solo que tienes que cambiar nada más que tu manera de verla. Porque Moisés estaba alegre todos los días. Moisés, hemos dicho, era el hombre más humilde
de la historia, ¿verdad? Y así también nosotros tendríamos que ser. Por eso le damos la gracia, primero de todo, a quien nos dio el testimonio, el padre Domingo Rodríguez, de los misioneros siervos trinitarios, y sobre todo al padre Roberto Rueda, que como siempre, ¿no?, nos llevó su experiencia personal, nos habló de este personaje tan importante, Moisés, que no solo fue un guía, fue un padre que ama, que intercede y sufre por su pueblo, que él amó aunque fuese imperfecto. Y esta es la vocación de un padre de verdad, de amarle a tus hijos aunque sean imperfectos, nada más que porque son tus hijos. Este es también el amor de Dios. Y por este amor tú puedes también amar a tus hijos de la misma forma. Bueno, escríbenos a uncorazon@esne.global, envíanos tus preguntas y sobre todo quédate aquí con nosotros. La próxima semana tendremos un otro programa muy interesante. Seguimos en la historia del Antiguo Testamento con los personajes más importantes y vamos a hablar de la vocación de Josué. Josué, lo que tuvo el valor y la fe para guiar el pueblo en la tierra prometida. Y bueno, es cierto que tú también tienes tu tierra prometida que está delante de ti. Acércate a la tierra prometida, siguiendo siempre la voluntad de Dios. Muchas gracias por seguirnos siempre para sintonizar con ESNE TV y nuestro programa Un Corazón que Escucha, mientras le decimos, como siempre, arrivederci.